Amigos, ¿qué tal? Hoy es 13 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Nicolás Maduro amenazó con cárcel a cómplices de un supuesto golpe de Estado y la política. El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió este miércoles que los cómplices de supuestos planes de golpe de Estado en su contra pagarán con cárcel en alusión velada a la fiscal general Luisa Ortega. Comillas, la última vez que hablé con esa señora Luisa Marbella por teléfono le dije, ¿usted no se da cuenta de que hay un golpe de Estado?, dijo Maduro en un acto del Palacio Presidencial de Miraflores. Según el mandatario, Ortega lo engañó al responderle que había abierto una investigación contra Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, por el presunto complot. Comillas, falsa, mentira, y se lo dije temprano, en abril, caerá en su memoria toda la sangre, todas las muertes que han ocurrido desde ese momento cuando traté de evitar por la vía de la justicia que como una espiral se expandiera la muerte y la violencia, cierra comillas, expresó Maduro. Más tarde que tarde pagarán con cárcel los que han sido cómplices de esa impunidad criminal, cierra comillas, añadió. El presidente afirmó que Borges ha llamado al golpe militar abiertamente, pero sostuvo que la Fuerza Armada está comprometida con la revolución. Comillas, si un diputado como Julio Borges llamara a la Fuerza Armada de España a derrocar a Mariano Rajoy, jefe del gobierno de España, a los 5 minutos estaría preso, caballero, si no es que lo pasan por las armas, cierra comillas, dijo. La fiscal veterana chavista rompió con el gobierno hace 3 meses y se ha convertido en dura opositora de Maduro. Debido a ello, el oficialismo impulsa un proceso de destitución en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al gobierno. En temas políticos presentamos el informe del director. Corrupción hasta la coronilla. Los casos de corrupción en Colombia parecieran no tener fin. Cada día que pasa, las autoridades encuentran más y más hechos comprobados del comportamiento de los altos funcionarios del Estado, implicados en escándalos de todo tipo. Es una constante, con nariguera, como la cadena de sindicados condenados y proscritos por siempre, que no debieran volver a ocupar cargos públicos por el resto de sus días. Lo que estamos viendo no asombra ciertamente, porque la corrupción viene actuando desde tiempos inmemoriales, puesto que figura en el Antiguo Testamento de la Biblia. Luego su presencia a través de la historia dice que es un mal contemplado, enraizado y abonado desde lejanos tiempos. Hay gobiernos y funcionarios que se las ingenian para tratar de tapar y tapar, pero algún día se comete el error imperdonable y se cae en flagrancias sin poder decir ni pío. Hay quienes llegaron con una mano atrás y otra adelante al gobierno nacional, regional o local, y cuando termina su vínculo laboral tiene de todo, como en botica, es decir, propiedades de todos los tamaños y condiciones, haciendas, fincas, vehículos de alta gama, negocios, edificios, y llevan una vida social de respeto, producto del nivel económico alcanzado en tan poco tiempo. A esos avances económicos y sociales los califican sin duda alguna como: es que el doctor es muy inteligente, el doctor sabe tratar muy bien a la gente, o simplemente supo aprovechar su paso por el gobierno. Creo que la tarea que debe emprender el Estado en toda su dimensión es crear escuelas para capacitar al aspirante a ser miembro del gobierno de turno, llámese alcaldía, gobernación, ministerio público, incluyendo aspirantes presidenciales. Quienes pasen o aprueben la capacitación estatal podrán aspirar a ser nombrados y someterse a las pruebas de idoneidad que deben figurar por separado, sin tener en cuenta para nada la ideología, pues se va a servir al Estado, donde deberán estar aquellos que se hayan preparado para la vocación, y desestimar por siempre la recomendación política, la influencia, cuotas de agradecimiento o cosas por el estilo, como se acostumbra hoy, siendo uno de los típicos casos de corrupción, porque el nombrado sabe que tiene que hacer desde el gobierno, sin temor a equivocarse, porque todo está fríamente calculado. En temas políticos, este fue el informe del director. Vivian Morales confirmó su precandidatura presidencial. La senadora liberal Vivian Morales irá también por la presidencia. Para hacerlo, este miércoles formalizó su precandidatura, por lo que tendrá que participar en la consulta interna de su partido, en la que se elegirá un candidato único, pues ya son varios los rojos
los que han mostrado su interés por representar a la colectividad en las elecciones de 2018. Así, Morales se suma a Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco y posiblemente a Humberto de la Calle, que falta que decidan si se someterá a la consulta, y Juan Fernando Cristo, para tener el aval de los liberales, pero las diferencias entre estos precandidatos y Morales son bastantes, tanto que varios de ellos han incluso cuestionado su permanencia en el Partido Liberal. El ejemplo más reciente de esas diferencias es el referendo que promovió la senadora, que buscaba que los colombianos se manifestaran sobre si las parejas homosexuales deberían o no tener derecho a adoptar. En esa ocasión, varios de los ahora precandidatos liberales criticaron duramente la permanencia de Morales en el partido. Sobre estos choques ideológicos, la senadora, que llegó al Congreso con cerca de 50.000 votos en 2014, dijo a CMI que, comillas, hoy pertenezco como senadora al Partido Liberal y creo que pueden postularse quienes hemos estado dentro del partido, quienes hemos prestado servicio dentro del Partido Liberal al país, que se presenten todos los que tengan los merecimientos para hacerlo y sea el partido el que decida, cierra comillas. Pero además, Morales fue más allá y dijo que el mecanismo para elegir al candidato de los liberales no debe ser la consulta interna, sino una consulta popular, pues el número de carnetizados del partido es muy pequeño frente a lo que significa el pueblo liberal en Colombia. Así, no sería la primera liberal en proponer ese mecanismo, aunque lo cierto es que es una propuesta que se da en distintos contextos. En días pasados, el senador y precandidato Juan Manuel Galán planteó la posibilidad de que en marzo se celebre una gran consulta interpartidista entre todos los aspirantes a la presidencia en 2018 que apoyen el proceso de paz. La defensa de Claudia López ante fallo que la obliga a retractarse. La senadora impugnó el fallo de la tutela presentada por el exministro Luis Felipe Henao. Considera que es una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. En un documento de 8 páginas enviado a la magistrada Marlene Rueda Olarte del Tribunal Superior de Cundinamarca, la senadora Claudia López se defiende del fallo de tutela que la obliga a retractarse de unas afirmaciones que hizo en contra del exministro Luis Felipe Henao en una entrevista en W Radio. Para la hoy precandidata presidencial, lo dicho en el espacio radial el pasado 14 de marzo no constituye una vulneración a los derechos, a la honra y al buen nombre, y bajo 3 argumentos intenta explicarle al tribunal que el sentido del fallo significaría una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. Señala que, comillas, las afirmaciones tienen justificación y causa cierta y real, cierra comillas, y que hacen referencia a hechos que son públicamente conocidos, y citando la sentencia T-228 de 1994, expone que el derecho al buen nombre no es gratuito, por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. Según López, en sus declaraciones públicas, se refirió a los actos de corrupción del gobierno del cual Henao se desempeñó como ministro de Vivienda y otros hechos de corrupción en los que están vinculados miembros del Partido Cambio Radical en el que éste milita. Como ejemplo, pone el caso del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Comillas, debe tener en cuenta que las afirmaciones que realicé se refirieron al fenómeno de corrupción derivado de la financiación ilegal de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, el cual era el tema de la entrevista, y que no se puede predicar que el derecho a la honra y al buen nombre del señor Henao se ven afectados por afirmaciones que sí se encuentran sustentadas, cierras comillas, señala. En otra parte, la senadora agrega que las afirmaciones deben entenderse dentro del contexto de la entrevista, debido a que el tema no era Henao sino Santos, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras tenían conocimiento sobre el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de 2014. Comillas, del contenido de mis afirmaciones se puede concluir que se trata de expresiones generales e incluso refranes populares que no tienen el alcance específico de transgredir la honra y el buen nombre, cierra comillas, explica López. El último argumento que esgrime la política en su defensa es el de la libertad de expresión, para sostener que a través de la acción de tutela que presentó Henao se busca una restricción desproporcionada de ese derecho. Máxime,
si se tiene en cuenta que las afirmaciones realizadas se relacionan estrechamente con mi deber constitucional como senadora de la República de ejercer control político sobre las actuaciones de los demás servidores públicos. De acuerdo con el fallo de tutela, López tenía un plazo de 48 horas contados desde el pasado 10 de julio, cuando se notificó la providencia, y que debía hacerlo en el mismo espacio en el que se dijeron las afirmaciones que, según el tribunal, afectaron el buen nombre del exministro. Esta decisión, de hecho, ha generado diversas opiniones por parte de periodistas que consideran que el fallo termina sancionando a la emisora, pues de cumplirse, esta debería disponer del espacio radial para que la senadora haga la retractación. No obstante, en un video publicado en su cuenta de Facebook, la senadora López señaló que aunque respeta profundamente los fallos de los jueces, este no lo compartía y le impugnaría por las razones expuestas. Aprovechó también para hablarle directamente al ministro Henao, comillas: Cambio Radical es un partido con más prontuario que cualquier otra cosa, al que nada ha avalado, el que más ha avalado para políticos, que avaló a un asesino como Kiko Gómez, de manera que lo que debe afectar su honra es pertenecer a semejante partido. Eso debería reflexionarlo, cierra comillas. El juego amigo contra Iván Duque en el uribismo. Hay quienes afirman que el senador Iván Duque es el favorito del expresidente Álvaro Uribe entre los precandidatos del Centro Democrático que aspiran a quedarse con la postulación única a la presidencia de la República en 2018. Eso sí, hay que reconocerlo, de parte del mandatario ha habido imparcialidad y su postura siempre ha sido la de buscar un consenso entre todos para definir la fórmula por medio de la cual se escogerá el candidato. Pero también se sabe que, aunque nadie lo reconoce abiertamente en la colectividad, hay un sector que no ve con buenos ojos la aspiración de Duque y que está empeñada en atacarlo en las redes sociales. El último incidente tiene que ver con la promoción de la etiqueta en Twitter #Duque Responda, en la que se le piden explicaciones por un trino de Stephanie Schott, una excandidata a la Asamblea del Atlántico que apoya su precandidatura, en el que advierte que si alguien afirma que el exprocurador Alejandro Ordóñez pueda ser candidato presidencial, se estaría inhabilitando como militante del Centro Democrático. Incluso en Facebook ya existe una página llamada Duque no me convence, en la que se puede ver un montaje con la media cara del excongresista y precandidato y la otra media con el presidente Juan Manuel Santos. La guerra es de frente. En dicha página hay otras imágenes que atacan con todo a Duque. En una de ellas, por ejemplo, se puede leer la frase, comillas, yo no creo en los Iván, cierra comillas, acompañada de las fotos del senador, el también legislador de izquierda Iván Cepeda y el jefe guerrillero Iván Márquez, o con una afirmación delicada que Duque está pidiendo consulta abierta para escoger al candidato del uribismo, con el fin de que puedan votar gente de todos los partidos en el país, con lo cual el santismo estaría complacido porque él es un candidato, o incluso un montaje sobre la valla que hay en Montería que dice, comillas, yo voto por el que diga Uribe, cierra comillas, a la que se le agregó la frase siempre y cuando no sea Duque. Los contradictores de Duque no le perdonan el haber expresado posiciones a favor del matrimonio igualitario o el haber considerado acertada la designación por parte del presidente Santos de Óscar Naranjo como vicepresidente tras la renuncia de Germán Vargas Lleras. Tampoco que Martín Santos, hijo del primer mandatario, haya en algún momento calificado como buena una de sus columnas en el periódico Portafolio, o al conocerse fotos al lado de la senadora Claudia López o dialogando con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, e incluso algunos hasta han insinuado en que él tuvo algo de responsabilidad en los líos que hoy afronta Óscar Iván Zuluaga con el caso de la presunta entrada de dinero de Odebrecht a su campaña en 2014. Frente a la de Ordóñez, quienes salen a exigir explicaciones son personas que bien pueden considerarse uribistas pura sangre. Caso Jaime Restrepo, a quien se conoce como el Patriota. En Twitter señaló, comillas,
Parece que la gran alianza del Centro Democrático será contra la candidatura de Alejandro Ordóñez, guerra sucia, numeral Duque responda, cierra comillas. Restrepo señala directamente a colaboradores del senador de estar detrás de la versión difundida de que no pueden firmar por Ordóñez. Y en esa red social también hubo respuestas de Ernesto Yamure, Claudia Bustamante, Ricardo Puente, reconociéndose uribistas, pero diciendo que firmarán para que el ex procurador pueda ser candidato. En febrero pasado, cuando los ánimos comenzaban a caldearse, el expresidente Uribe dijo que era necesario mantener la unidad dentro del Centro Democrático, enfatizando que, comillas, el problema es con Santos y no entre nosotros, cierra comillas. En ese momento se conocía de un choque interno entre miembros del partido por el supuesto uso de las bases de datos para enviar propaganda negra contra Iván Duque, y reafirmó que se dedicaría con devoción a la tarea de construir la plataforma programática y de condición ciudadana para ganar el proceso de 2018 con respeto y apoyo igual a todos nuestros candidatos. ¿Qué dice Duque frente a esto? Contactado por El Espectador, manifestó que frente a los ataques en su contra nunca se ha detenido a ponerles atención. Comillas, yo voy para adelante planteando mis propuestas y sin ataques personales sobre lo sucedido con lo de las firmas. Solo puedo decirle a la gente que firme donde quiera firmar con total libertad, es su derecho, cierra comillas. Por cierto, en una entrevista con El Heraldo, publicado el 19 de febrero de este año, a la pregunta sobre la resistencia que su nombre genera en algunos sectores de su partido que lo consideran muy liberal para ser uribista, respondió, comillas, como diría el maestro Chandía, cuando hablan bien de uno, exageran, y cuando hablan mal de uno, exageran, cierra comillas. Rodríguez Zapatero se reunió con Leopoldo López en su casa. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió este miércoles con el líder opositor Leopoldo López, quien fue excarcelado y cumple el arresto domiciliario desde el pasado sábado. Comillas, expresidente Zapatero visita a Leopoldo López en su casa por cárcel. Leopoldo López transmitiendo un mensaje firme de lucha por libertad de toda Venezuela, cierra comillas, anunció en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora. Guevara aseguró que antes el dirigente conversó por teléfono con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y con el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. Al finalizar la reunión, Rodríguez y Zapatero se retiró sin declarar a la prensa. Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido fundado por López, aseguró que el dirigente le ratificó al expresidente socialista que la constituyente convocada por Maduro para reformar la Carta Magna será la aniquilación de la República, por lo que instó a evitarla. Además, según el diputado López, López le dijo a Rodríguez Zapatero que el plebiscito que realizará la oposición el próximo domingo, sin apoyo del poder electoral, para que los venezolanos expresen su rechazo a la constituyente, es un proceso de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento, cierra comillas. Guevara aclaró que de momento no está planteado que se retome un diálogo con el gobierno impulsado por el español, y añadió que un eventual proceso de negociación debe venir acompañado de un objetivo claro, la recuperación de la democracia en Venezuela, cierra comillas. La madrugada del sábado, López fue trasladado desde la prisión militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas a su residencia en la capital por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al gobierno alegando razones de salud. Lilian Tintori, esposa del dirigente, aseguró que no hubo negociación con el gobierno para obtener la medida, sino que fue una decisión unilateral. Sin embargo, agradeció las gestiones en favor de la excarcelación que hizo Rodríguez Zapatero, quien medió el año pasado en un fallido diálogo entre gobierno y oposición. López ya cumplió 3 años y 5 meses de la condena de casi 14 años y puesta bajo cargos de instigación a la violencia durante protestas que convocó en 2014 contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos. La excarcelación ocurrió en medio de fuertes protestas de opositores que iniciaron hace 3 meses y medio para exigir la salida de Maduro y dan ya 95 muertes. López es el más emblemático de los
431 presos políticos que hay en el país, según la ONG Foro Penal y la oposición, aunque el gobierno rechaza esa categoría, afirmando que son activistas encarcelados por conspiración o actos de violencia. Falcao acepta fraude fiscal en España y cancela 8.2 millones de euros. Este miércoles se conoció que Radamel Falcao García llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria de España, abonando en principio 7,4 millones de euros de los 8.2 que debe cancelar por haber ocultado a las autoridades los ingresos de explotación de su imagen. Según el diario El Mundo de España, el jugador colombiano realizó la operación días atrás en la oficina de CaixaBank, ubicada en el estadio Vicente Calderón. Con esto Falcao admite el fraude fiscal y de paso espera empezar a negociar con la Fiscalía Española una rebaja de su condena. El pasado 3 de mayo se le atribuía a Falcao un fraude de 5,6 millones de euros, cometiendo al menos 2 delitos en contra de Hacienda Pública. Todo esto se daría entre el 2012 y 2013, periodo en el que el futbolista era jugador del Atlético de Madrid y había trasladado su domicilio fiscal a la capital española. A pesar de esto, el Ministerio Público había afirmado que con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito, omitió en su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas cantidades percibidas por rendimientos de su trabajo, tanto de su club como de la selección colombiana de fútbol. Esto quiere decir que el colombiano había constituido una estructura societaria opaca con el objetivo de ocultar a Hacienda sus ingresos provenientes de la explotación de su imagen. Estas empresas son Business Tiger S.A.S., con domicilio en Bogotá, y Faraday Overseas S.A., registrada en las Islas Vírgenes. Según Hacienda, estas sociedades ingresaron 5,6 millones de euros que no fueron tributados en España. Esta cifra fue aumentada en el mes de mayo por la agencia tributaria y a 7.4 millones. El jugador colombiano no ha dicho y él no ha sido el único implicado en el caso de fraudes fiscales. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Pepe, José Mourinho, entre otros, están siendo investigados y o han llegado a acuerdos como el de Falcao. Sin embargo, el delantero del Mónaco sentó un precedente al ser el único en señalar a su agente Jorge Méndez como una de las personas que lo asesoraron en temas fiscales. Inclusive, hace menos de un mes, el portugués tuvo que declarar ante un juzgado en Madrid sobre el caso de Falcao. Allí negó cualquier vínculo entre asuntos tributarios y sus jugadores. En todo caso, Falcao también se convierte en el primero en haber aceptado su fraude tras señalar a su agente. Según Carlos Cruzado, presidente del sindicato YESA, Sindicato de Técnicas del Ministerio de Hacienda, en declaraciones al diario catalán La Vanguardia, el agente de jugadores podría ser sancionado como responsable solitario o solidario. En este caso se debería enfrentar a los mismos delitos y a las mismas competencias penales que el autor, ya que sería considerado como cooperador necesario. La estrategia del representante portugués consiste en 4 pasos. Los futbolistas abren sociedades a su nombre en paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Británicas, Panamá o Belice. Luego venden sus derechos de imagen a 2 empresas en Irlanda, por lo que los dineros devengados por publicidad llegan a estas figuras jurídicas en Irlanda para volver a los paraísos fiscales. Finalmente, de allí toda la plata es trasladada a bancos suizos. Todo esto porque las sociedades en Irlanda pagan un impuesto del 12,5%, muy inferior al que deberían desembolsar si estas figuras se encontraran en España. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches para todos.